Lo voy a grabar. Ahí van llegando. Vamos a ver. Están invitados. El grupo de origen son los chicos que están entrando y las chicas. Y, Hola, hola. Hola. ¿Cómo van? y están Hola, buenas tardes. invitados otros estudiantes que son también egresados ya de la institución, que están haciendo. Ajá. Preparando un trabajo como egresados y que vamos a hacer justamente una especie de mini materia, y me pareció Sí. interesante que, bueno, ya participaran de la charla, pero no me confirmaron nada, están invitados, no sé si van a ingresar o no. Ustedes, el señor Gustavo Schreier, generoso amigo, compañero de trabajo en algún momento. Y acá los chicos y chicas de una parte, estamos esperando que venga el resto, del el tercer nivel de la Tecnicatura de Actuación del Instituto de Avellaneda. La idea, como le estaba diciendo recién a Gustavo, chicos, es una clase, como ya saben, vamos a intercambiar, les pido que ustedes no se guarden ninguna consulta, ninguna duda. Lo vamos a exprimir. Aprovechen. Sí. En el año 2018, en ese momento la dirección del instituto, hasta el año pasado estaba Pucho, como ya te comenté la vez pasada, y dentro de lo que fue su propuesta pedagógica para la institución, estaba el objetivo de que los estudiantes puedan adentrarse lo más posible en la realidad de lo que se van a encontrar cuando, sobre todo, encaran el teatro independiente, ¿no? Ya sea desde la práctica escénica y artística y de investigación y de formación en lo actoral, como también en todo lo otro que hace al quehacer teatral. Entonces, bueno, hemos tenido en estos años, a través de su conducción, una guía para ir realizando diferentes eventos o acciones, mejor dicho, que posibilitaban esto que te estoy nombrando, ¿no? Me acabo de ver, estoy medio oscura, pero bueno, no importa. Ya me conoces. Bueno, una de esas acciones fue incluir en el plan del tercer nivel, en el área teórica, por decirlo de alguna manera, del curso del tercer nivel, que son los que egresan, el conocimiento, el manejo de justamente cómo es salir y producir un espectáculo, un evento. Después otras acciones fueron, por ejemplo, la creación de un evento como jornadas pedagógicas teatrales y demás, cosas que fueron trabajadas con los diversos grupos en estos años, que ya te digo, son muy poquitos los de la experiencia. Bueno, en ese momento me convocaron a mí como como docente de esa materia, por la experiencia personal con el grupo independiente, y bueno, porque además yo me había leído todo tu libro. No, pero además me pareció interesante tomarlo como guía, digamos, y a mí me ordenó mucho, porque más allá de lo personal, bueno, tenía que tener un orden, y creo que eso es muy valioso, no solo el orden que vos brindás, sino cómo lo vas contando. Entonces, lo que se me ocurrió fue hacer de ese libro una síntesis, que la fuimos viendo cuando era presencial a modo de PowerPoint, y que también lo hice de esta manera el año pasado y este año. Y yo tenía pendiente esta charla ya, hubiera querido que antes estuvieras. Entonces, les propuse a los estudiantes empezar a debatir sobre el material. Nos agarraron un par de feriados y cosas, entonces no llegamos a ver en charla todos los PDF, digamos,
Pero de todas maneras, para el momento en el cual están ellos trabajando con su materia actuación y haciendo las producciones, a donde vamos a poner en juego y en práctica todo lo que estamos viendo teóricamente, me pareció interesante centralizar esta charla en lo que es la preproducción y la producción, y no tanto hablar de la explotación, que después en todo caso yo lo retomaré con ellos un poquito y en todo caso también te voy a echar mano si hay algo que queda por ahí. Así que bueno, toda esta introducción es para decirte que ellos han leído el material, que en estos días yo terminé de subírselos todos, no lo charlamos todo, pero lo han leído, ese fue el trato, así que miro esas caritas. El trato fue Ahora que... lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver eso. Claro. Y la idea, o sea, yo te voy a proponer una pregunta inicial, pero para que vos arranques y que eso abra, chicos, chicas, abra realmente, no es la idea que yo llevo las preguntas, pero sí me parece importante arrancar con esto, ¿no? Que es grande. ¿Por A ver. qué sería importante generar un momento, o sea, que exista la preproducción? ¿Por qué sería tan importante hablar de preproducción? Con ustedes, Gustavo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, porque debo decir, no sé si leyeron en el prólogo, yo empecé como actor, ¿sí? Estudié durante 10 años, fui actor en grupos autogestivos, independientes, alternativos, como quieran llamarlo. Así que, bueno, eso para también entender. Y además fui técnico químico, o sea, otra cosa. Y si hubiese seguido ese camino, hubiese estudiado virología, que era lo que yo quería, y hubiese estado curando por ahí de la COVID y todas esas cosas. Pero bueno, me bandé para otro lado, por suerte, digo, para mí mejor, y me dediqué a la actuación. Y un poco también, como cuento en el prólogo del libro, eh, en los grupos autogestivos, y como dijo un poco Andrea también, en los grupos autogestivos uno no es solo actriz, solo actor, solo, no sé, directora, director, sino que hace un montón de otras cosas, que si está bien o está mal, se verá más adelante, digo, pero en principio es una cuestión de trabajo conjunto que, bueno, uno va llevando muchas. En ese momento había algo, en ese momento, quiero decir, esos 10 años entre que yo estudié, claro, fueron muchos años, estudié con Lito Cruz, con Augusto Fernández, con Gandolfo, bueno, etcétera, etcétera, y con Merisú Bruce, fundamentalmente, con la cual hicimos un grupo que duró 7 años casi, se llamaba La Fragua. Bueno, y ahí, más allá de actuar, o a veces me tocaba ser asistente de dirección, porque en la obra era, yo qué sé, el Zoo de Cristal, bueno, actuaban otros, yo era asistente de dirección de Merisú, o aparte diseñador de sonido, operador de sonido, etcétera, etcétera, como venimos resolviendo las cosas muchas veces. Haciendo, exacto. Claro, haciendo una serie de roles más allá del que queremos hacer, digamos. Obviamente a mí me atraía siempre la actuación desde muy chico, yo organizaba cosas, digo, en el secundario, o no, el secundario de 13 a 17 años, me juntaba con un amigo que era un fanático del Lelutier, todos los sábados ensayábamos, yo escribía, con mi hermano que es médico armábamos instrumentos semi-informales, mi amigo Javier tocaba el piano de oído muy bien, entonces armamos y sumamos a algunos amigos y hacíamos a fin de octubre 2 funciones de Ilvero Concerto, se llamaba. Todos los años cambiamos de... Nadie nos soportaba, pero nosotros todos los sábados nos soportaba, quiero decir, los que actuaban una vez, después la siguiente no actuaban. Entonces, pero de los 13 a los 17, o sea, 4 años, a rajatabla los sábados nos juntábamos, yo escribía, yo hacía una especie de como de presentador además, tocaba la percusión, el otro, era muy divertido, 13, 17 años, bueno. Y ahí también aparecían cositas como de facilitar, de resolver cosas de la producción ejecutiva, de la producción artística. Por eso voy a ese cuento, digamos. Sí. Y después, en los grupos autogestivos, sobre todo en la Fragua, que estuve 7 años,
había algo, y sobre todo en uno de los proyectos, uno de los espectáculos que duró 3 años, que fue un éxito y no sé qué, rarísimo además, que era un espectáculo de humor, que se llamaba La Fragua Pela, que estuvimos reemplazando a las gambas al ajillo en el Paracultural, después tuvimos en paralelo con los Macocos en la sala, nosotros estábamos en la de básquet, ellos estaban en la de abajo, y después en el Bululú casi 1 año y medio, y con Y mucho público. todo eso había que producirlo, había que hacerlo, Claro, claro, por eso. Y gestionarlo. ahí había algo que a mí, más allá de la actuación, me interesaba mucho, que tenía que ver con, vaya a saber cómo se llamaba o cómo le decía en ese momento, pensé que tenía 18, 20 años, 21, yo qué sé, que tenía que ver con, bueno, cosas que después entendí que eran planificar, presupuestar, proyectar, diseñar, bla, 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 que obviamente la hacía de forma intuitiva. Claro. Digo, yo para sostener mi deseo de estudiar actuación, quiero decir, trabajaba en un banco. Empecé, o sea, dejé técnico químico, yo iba a hacer bioquímica, hice un solo día del aula magna de bioquímica para hacer virología. En el verano, eso fue en abril, en el verano de ese año me metí a un curso de Lito Cruz de verano y me quebró la cabeza y Claro. dije, nah, ¿qué voy a hacer acá? Y en marzo, o en abril, ese mismo día, volví de la facultad después de estar junto a 1000 compañeros y les dije a mis padres, no voy a seguir virología, voy a dedicarme a la actuación, buscaré un trabajo de cualquier cosa. Y mi madre dijo, vas a matar a tu padre, yo qué sé, bueno, de algo hay que morir, les dije, yo tenía 18 años, les dije, de algo hay que morir, ¿qué le vamos a hacer? Yo voy a seguir mi camino, no sé qué. Mi padre vivió hasta los 97 años, murió hace 5 años, y mi madre está en una residencia y tiene 95, así que mucho no les pasó. Eh, y bueno, yo pude hacer mi camino, trabajé en un banco, empecé como cadete, luego a los 6 meses, como era rápido con los números, todo eso, pasé a ser auxiliar de caja de ahorro y plazo fijo. Yo detestaba el banco, esto se lo digo a ustedes, igual el banco no existe más, por suerte, era el banco Patricio, El sería, Banco Patricio, que famoso, sí. Andrea conoce, sí. Y bueno, el Banco Patricios también me posibilitó, bueno, después fui jefe de cuenta corriente durante bastante tiempo, y mientras eso me permitía sostener mi deseo de la actuación. En esos grupos, y sobre todo en la Fragua, me aparecía, aparte de la actuación, sobre todo toda esta cuestión alrededor de que tenía que ver con la organización, con la planificación, con la presupuestación, que obviamente no la llamaba así, olvídense, eran Claro. cosas. O facilitaba, o resolvía, o conseguía, o me decían chichito también, porque yo hacía cosas chiquitas, como yo vine del industrial, estudié en industrial química, entonces también tenía mucha facilidad para la utilería, entonces me llamaban chichito porque hacía cosas, toda la utilería la hacía yo qué sé, bueno, nada, me gustaba y bueno. Y justamente el banco abrió una fundación cultural en el año 90. Y yo dije, esta es la mía. Yo detestaba trabajar en el banco, digo, porque lo hacía porque me sostenía mi otro deseo. Pero cuando abren una fundación cultural y abren un área de arte de la representación, dije, esta es la mía, me voy. Fui al presidente directamente del banco, con el cual tenía contacto, y le dije, mirá, Alberto, necesito pasar a la fundación, vos sabés que yo hago teatro, actúo, bla, bla, bla. Bueno, ahora en el verano, cuando vuelvas de las vacaciones, pasás. Bueno, fueron 2 años que me dijo lo mismo y yo seguía sosteniendo ahí, y estuve por irme del banco a trabajar con un primo, que hubiese sido horroroso también, pero digo, a trabajar con un primo que era importador de artículos gastronómicos. Sí, de gerente, iba a ser gerente ahí, horrible, pero me pagaban 3 veces más lo del banco. Entonces le fui a Spolky, quería probarlo, fui a Alberto Spolky, el presidente, y le dije, mirá, Alberto, me llamaron de Chile para, sabía que era actor y todo, que estudiaba, actor, pongamos actor. Digamos, me llamaron de Chile para hacer una publicidad de Concha y Toro, me tengo que ir 2 semanas, quiero pedir un 5 goce de sueldo, una licencia. Bueno, no hay problema, cuando vuelvas pasas a la fundación, era la tercera. Nada, fui lo de mi primo al otro día, hablé con, en ese momento, mi pareja de ese momento, le dije, mirá, medio que, no sé, metí la pata,
qué, pero me dijo Me sí quedé cuando sin trabajo. Claro, no, pedí 15 días, no era tan terrible, ¿eh? Claro. Pero bueno, nada, digo, ¿qué hago? Voy a de mi primo mañana, pruebo a ver si me gusta, que yo sabía que no me iba a gustar, ¿eh? Porque era gerente de una empresa importadora de termos y artículos gastronómicos, imagínense, para alguien digo, que estudia actuación, cosas, era horroroso, pero bueno, nada, pagaban muy bien, yo qué sé. Hice un solo día, volví a casa, le dije a Vivi, mi ex mujer, le dije, mira, che, pasa esto, sí, quédate 15 días acá en casa, no hay problema. Ella era se jubiló, pero era docente de educación especial en Ciudad Evita. Vivíamos en Almagro y se iba para allá y todo. Pero bueno, nada, me quedé 15 días sin trabajar. Cuando volví, lo llamé y me dijo, sí, sí, anda a verlo a tal, y no lo podía creer. Y cuando llegué, el director de la fundación, que era sobrino de él, no sé qué era, sí, sobrino, me dice, bueno, vas a ser el bienvenido, Gustavo, nos conocemos hace años, yo qué sé, bueno, vas a ser el nuevo asistente de producción de la Fundación Banco Patricios. ¿What? Asistente, wow, wow. Entonces era la primera vez que yo escuchaba algo, más allá que yo iba a ver teatro un montón y leía, sabía que era, digo, había, pero era raro ver, y Andrea lo puede también corroborar, en los Sí. programas de mano, en proyectos autogestivo independiente, no aparecía la palabra producción de No, ningún no, tipo. no. Por ahí, Y a siempre veces alguna, relacionado la producción con el a la, señor que pone la plata, esa señora que pone la claro, plata y los bancos. exacto. Exactamente. Exacto. Había cooperativas con producción, donde esa producción tenía que ver con una inversión económica apenas pequeña, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, asistente de producción, dije, wow, o sea, entré por la puerta grande. Uno entiende asistente de producción, ¿qué cosa? Alguien que asiste a alguien que está más arriba, se supone que es Claro. la producción o el productor. Bueno, no, era un ente abstracto la producción, en la fundación no había nadie arriba, o sea, no sé cómo producían las cosas. Bueno, y el primer trabajo en realidad fue trabajar con Kibe Steiff. Kibe Steiff trabajaba en conjunto con la fundación e hicimos el Zoo de Cristal, justamente que después la Claro, hice, o antes la hice yo como claro. asistente. Y ahí era asistente de Kibe y la fundación coproducían, y lo hicimos en el Bauen primero y después en el Teatro Regina, con No sé si Lila los Ledesma, estudiantes saben que Kiva Stay fue durante muchos años el director del Teatro ah, San perdón, Martín. No, 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 San no Martín, importa. sí, Director sí, sí. también, pero fue un ícono, por decirlo de alguna manera, porque llevó Ujú, adelante el Teatro San Martín durante muchos años y generando un cambio en la institución bastante importante, ¿no? ujú, sí, sí. Bueno, nada, para hacerlo breve, pues no quiero aburrirlo con esto, en No, otra charla les cuento. No, es para claro, entender, digo, entonces, asistente de producción, y lo primero fue eso. Claro, no había nadie arriba, y a los 6 meses yo pasé a ser productor ejecutivo de todo lo que hiciese la fundación. mm, Obviamente, con todo el expertise que yo había ganado, digamos, en la fragua, digamos, claro. y empecé a nutrirme, empecé a comprar libros que no había en español en ese momento, libros de Estados Unidos, estamos hablando del año 90, sí, 90. Ah, mira, yo te iba a Recién, decir antes incluso de eso. Mira, pensé que más en los 80, pero ya en los 90 todavía no. no, en los 90, Mira. lo que había en los 90 era libros de gestión Ah, cultural. ujú, Recién empezaban a aparecer en los 90 libros de gestión. De producción no había nada, claro. absolutamente. Digo, en español Sí, había sí, cosas de Estados Unidos que compré, digamos, por Amazon. Recién aparecía Internet, entonces compraba vía Amazon. Compré varios libros, yo qué sé, pero nada, en inglés, leía fluidamente, pero bueno, nada, Estados Unidos, Broadway no tiene nada que ver con lo que es, menos con la fundación ni con los claro. proyectos autogestivos, pero me sirvió mucho para entender cierta lógica, y bueno, compré varios libros y fui leyendo, y, y acá yo siempre hago cuando cuento, hago un pequeño paréntesis para entender que el trabajo en la producción, la profesión de la producción, no la producción escénica, no el empresario, digo, la producción en sí, producción ejecutiva, Sí, artística, en general, es, en proporción, relativo también y todo eso, un 65, 70, 75% práctica y claro. otro 25, 35, 40, 30% teoría.
cuando digo teoría no es una teoría, sino conceptualizar, reflexionar. Claro. Yo lo que hablo escribí en el libro, no hablo en el libro, escribí en el libro en su momento y en todas las, digo, clases o conferencias o lo que sea, yo siempre hablo de que hay una cuestión que todavía incluso hoy en día, con menos, pero sigue estando, a la producción se la piensa poco y mal. Así como la gestión sí tiene todo un charme y un encanto y es más, Claro. wow, y hay carreras de gestión cultural y gestión de patrimonio, gestión audiovisual y gestión de no sé qué corno, de producción, no, tiene menos encanto, porque la producción es más terrena, más de llevar Hay que ponerle adelante. el cuerpo de una manera diferente, ¿no? Hay que ponerle Claro, el cuerpo de una el manera. cuerpo y la cabeza. El Sí, cuerpo y la cabeza son sí, las dos sí, cosas. sí. Yo suelo decir que parece también un chiste, pero no lo es, o tiene una cierta ironía, pero yo suelo decir que la gestión, o el gestor, o la gestora, el gestor cultural estoy hablando, ¿no? Sí. Por ejemplo, el director o la directora de una institución pública, o de un teatro público, o el empresario o la empresaria del teatro empresarial, o la directora, el director, el autor de un proyecto autogestivo, o el mismo colectivo, pueden producir por sí, pero generalmente suelen delegar las funciones de la producción en aquellos que hacen la producción ejecutiva, etcétera, etcétera, con más o menos conocimiento. Entonces, los que hacen gestión suelen producir delegando las funciones. A Claro, veces producen por sí mismos. Pero los productores o les productores ejecutivos siempre hacemos gestión. claro. Parece un juego de palabras. No, claro. Los gestores producen generalmente delegando. Los productores siempre hacemos gestión. Este parece un juego de palabras, pero no lo es. Por eso yo hablo de producción ejecutiva a veces como la gestión de la producción. ¿Sí? Claro, perfecto. No son dos términos antitéticos, sino que son complementarios. La gestión tiene más un carácter directriz, si se quiere, más de estrategia, y la producción más de operación, más operativo. Obviamente, en estas dos junturas, y yendo a lo que me preguntaba Andrea con la preproducción, digo, una de las cuestiones que yo fui adquiriendo a lo largo del trabajo en la fundación, obviamente dejé la actuación Claro, en la fundación porque no, o sea, tenía que dedicarme de lleno y además estaba ávido porque era era mi puerta. ¿Vieron claro, cuando uno dice, descubrí la puerta a mi mundo? Bueno, era mi puerta esa. Cuando me dijeron asistente de producción, no por ser asistente, pero digo la producción, el término, dije, claro, sí, es esto es lo que yo no sabía cómo llamar cuando hablaba de claro, planificación, wow, pum. Y además, no solo era rápido con los números, que los números para mí, o sea, también saquemos de lado que la producción no es administrar. Hay una de las acciones, obviamente, que tiene que ver con la administración, fundamentalmente. Un productor ejecutivo, yo hablo de productor ejecutivo, productora ejecutiva, si no saben administración, lo que tiene que ver con el concepto, obviamente no pueden hacer producción ejecutiva. Pero no somos administrativos, no somos administradores, somos productores. fundamental, fundamental esta Eso diferenciación. es clave, porque si no muchas veces nos confunden, che, vení, que necesitamos no sé qué cosa. No, no, la producción ejecutiva es algo mucho más complejo, lo habrán leído, digo, en el libro al principio sobre todo, yo estoy borroneando todavía el segundo libro, el Laboratorio 2, donde ahí sí Sí, es puro de producción ejecutiva para aquellos que quieren dedicarse a la producción ejecutiva. El primero, tenía más que ver con brindar herramientas, generar una interrelación. Entonces, a partir de eso, después que la fundación me sirvió a mí para experimentar en esto, el expertise, digo, de la producción, que no había curso, no había cursillo, no había nada para estudiar eso, con lo cual yo me nutrí, como dije, de libros, de la experiencia, ya aparece esto que digo, 70%, es un término relativo, 70% práctica y un 30% teoría, que tienen que ir complementándose, tienen que nutrirse. La teoría tiene que ver además con conceptualizar. Al pensar poco y mal, lo que sucede es que a la producción se le dificulta mucho el camino. Cuando tenemos que producir, si no tenemos conceptos, no tenemos conceptualización, no podemos proyectar, no podemos diseñar, etcétera, etcétera. Diseñar la producción, no diseñar la escenografía,
diseñar la producción, se nos va a complicar mucho. Entonces, a partir de ahí empecé a sistematizar ciertas cosas que empecé como a cruzar. Me fui de la fundación porque la fundación se fundió el mismo Sí. día que la Fundación Banco Patricio, lamentablemente, porque a mí me sirvió, por ejemplo, no solo que produje cerca de la producción ejecutiva, no solo, no sé, cerca de 40, 30 y pico espectáculos durante casi, sí, 6 años, ¿no? 90 al 98, no, 8 años, perdón, casi 8 años. Me sirvió también, por ejemplo, produje un espectáculo, producción local, de La Fura del Baus, que la fundación, que fue Manes, que era un robo a la corona, pero no importa, bueno, nada, me permitió. La Fura del Baus, un grupo catalán, Sí. los fureros, muy, muy interesante. O, por ejemplo, a Cecilia Rosetto en Bola de Nieve, en el Teatro Metropolitan, hasta, por ejemplo, grandes muestras internacionales de artes visuales. Yo produje la ejecutiva de Fernando Botero en Buenos Aires en el Museo de Bellas Artes, o Dalí en el Museo de Bellas Artes, o un gran torneo internacional de ajedrez con los Claro, 7 grandes esas del mundo. herramientas sirvieron para Era abordar un... diferentes. Gus, mira, te Claro, quiero decir esto, sí, para que tomes agua. No, que no, vuelan los minutos en el Zoom, es perdón, sí, increíble. sí. No, 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 porque Ah, lo enganchaste desde el lugar de tu experiencia que me parece súper interesante. La verdad que me abre bien el panorama. Ya estamos, viste que te avisa el Zoom en los 9 sí, minutos sí, sí. último. Bueno, Bueno, pero de todas volvemos maneras a vamos renovar. a volver con Sí, otro sí, Zoom, sí, obviamente. sí, sí, Pero sí, digo, para que descanses un sí. segundo, de todo esto que está comentando Gustavo, ¿les aparecen preguntas, dudas, inquietudes? Algo que... Ah, vamos, vamos, vamos. Bueno, el que Sí, quiera. sí. Yo tengo una pregunta que más bien tiene que ver cuánto fue el proceso para poder llegar como un resultado final, ¿no? Que sería el libro en este caso. ¿Durante cuánto tiempo fue esta investigación o, bueno, tomar experiencias propias? ¿Cuánto tiempo tardó eso para poder llegar a un resultado? Sí, buena pregunta. Eugenia. Ah, mira, Eugenia, qué lindo. Mi hijo mayor se llama Eugenio, por eso. Muy lindo nombre. Felicitaciones. A ver, yo no conté, bueno, tampoco si no se va a hacer larguísimo, no quiero aburrir, ¿viste? Porque me desvié de lo que me preguntó Andrea, soy medio pillo. Pero digo, no, voy llevando por otro lado, que es más cercano digo, hablar técnicamente no tiene mucho sentido en algunas cosas. No, Eh, lógico, lógico. Digo, yo después de la fundación justamente trabajé un año, me fui, la fundación se fundió, me quedé sin trabajo, dije, ¿dónde? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué corno? No sé qué, no tengo carrera, no tengo no sé qué, no sé qué. Y a los 2 días que cerró la fundación, no 2 días, 2 semanas, perdón, que cerró la fundación, me llaman de una gran productora que iba a debutar con grandes musicales de Broadway, y fui el productor, bueno, lo voy a hacer cortito, pero fui el productor ejecutivo de Disney La Bella y la Bestia en el año 98. O Claro, sea, claro. para mí, y yo me fui 40 días a México, porque era una empresa mexicano-argentina, Greenbank era local y mexicanos, y bueno, estuve 40 días adquiriendo el know-how, grandes musicales, después hice otro espectáculo de la Fura del Baus también para ellos, hice un espectáculo más de la Cuadra de Sevilla, que era un grupo maravilloso de Salvador Tábora, y propuse armar una división de teatro nacional, porque eran todo extranjero, eso, La Fura, la Bella y la Bestia. Entonces se armó una mini división de teatro local, y yo propuse a la Banda de la Risa, hicimos PUC, Sueño Noche Verano, invitados Pablo Echarri y Paola Krum, cuando en ese momento creo que eran pareja, no sé, no me acuerdo. Bueno, y eso fue lo que motivó que me echaran casi de cosas, porque yo defendía cosas artísticas y ellos defendían cosas económicas. Y casi nos llevamos a las piñas por esa situación del proyecto que yo propuse, que además fue muy bien después, yo qué sé, pero yo me fui, me echaron, me pagaron mucha plata, porque yo había negociado bien, y en ese momento, Kibe me volvió a llamar, ya estaba de nuevo en el San Martín. Yo empecé a trabajar en el San Martín en el año 2000, fin del 99, pero 2000, digamos, o sea, hace 21 años. Y sí, un montón. Y eso me sirvió, ahí respondiendo a Eugenia, porque también dije, a ver, ¿qué no tuve yo cuando empecé? No tuve clases, nadie me enseñó. Claro. Entonces, ¿por qué no brindar
herramientas y generar una especie de laboratorio, etcétera, etcétera, para trabajar sobre producción, porque justamente seguía pensando, desde ese momento ya, es que la producción se la pensaba poco y nada, poco y mal, no había concepto. Y entonces a partir de ahí empecé a generar un primer taller en el Recoleta, que de repente digo, ¿quién corno va a estudiar producción ejecutiva? ¿Por qué tengo que...? Bueno, y sin embargo aparecieron 30 personas, no lo podía creer, algunos productoras después muy conocidas, como la turca Menayet, Alejandra Menayet, divina, que trabajó en el Descueve, etcétera, etcétera. Bueno, nada. Después de ahí me llamó Schumacher para el Rojas, y en el Rojas empecé con los laboratorios de producción teatral 1 y 2, 1 inicial, 2 avanzado. Y en homenaje a eso, en el 2006 le puse al libro Laboratorio de Producción Teatral 1. Fue el espacio que a mí me posibilitó entonces, sumado a la expertise que yo iba adquiriendo desde lo que es cultural y privado, lo empresarial de estas grandes cosas, lo autogestivo que yo tuve y que seguía haciendo producciones una vez por año de una producción independiente, autogestiva, más los cursos que iba dando, iba sistematizando cuestiones y escuchando y tratando de transversalizar la información y el concepto. Y en el 2005 me piden del instituto si tenía ganas de escribir un libro, le dije, justo estaba borroneando algo, bueno, y a partir de ahí en el 2006 salió editado. Eso fue, digamos, el motor, que reúne, como yo pongo un poco, por ahí hoy, 15, justo me dicen 15 años, de 15 años, fue. Sí. Digamos, por ahí hoy hay cosas que yo profundizaría más. No es que me desdeciría, seguiría ahondando porque dije que es un material de ensayo, es un material, no es un manual. Yo detesto la palabra manual, decirte cómo hay que hacer las cosas a nadie, totalmente. sino que es disparar a pensar. Yo incluso juego irónicamente y me involucro de una forma también donde digo, no, esto está mal hecho, sino digo, esto lo hacemos mal por ahí porque no estamos pensando tal otra. Me incluyo en ese sentido porque, digamos, nadie nace sabiendo y tampoco es ni el libro definitivo ni único, es, por eso le puse Laboratorio de Producción Teatral 1, porque la idea era siempre escribir un 2, un 3 y ir avanzando. ¿Sí? Entonces, reúne eso. Yo ahora por ahí lo haría, tal vez el mismo libro, mucho más extenso. Yo me dediqué fundamentalmente el 75%, si lo leyeron, el 75%, por eso Andrea me hizo esa pregunta, habla de la preproducción, porque es justamente la fase que menos se desarrolla en lo autogestivo. Pero no acá, no acá, en Iberoamérica. Yo he dado clases y doy clases habitualmente, ahora, bueno, estoy por Zoom, pero digo, he dado clases en casi todos los países de Iberoamérica, por suerte, para mí es muy enriquecedor, y el intercambio, y vamos a ver que en lo autogestivo o lo independiente, o como queramos llamar en cada lugar, es muy similar, y se hace poco y nada de preproducción, pero básicamente porque no hay aprendizaje, no hay formación. Un actor, ustedes tienen la suerte de estudiar y tener esas herramientas, pero por ejemplo, hace muchos años, no, hace algunos años, en la UNA o en la EMAT o en las otras instituciones no existía ni una mínima materia de gestión o producción. Entonces, una actriz o un actor salía después de 4 años o 5, o lo que sean los años de carrera, o un escenógrafo, o una directora, yo qué sé. Por eso, sí, claro, lo sé. No tenían ni una mínima materia de gestión o producción, ni le hablaban de eso, o sea, eso era la mala palabra. O de derechos de autor, por ejemplo, nada. Entonces, un actor sale, y un actriz, perdón, un intérprete sale y no tiene herramientas para trabajar, no lo va a llamar Carlitos Rottenberg a todes, ¿no? Ni Lino Patalano, ni el Teatro San Martín. Exacto. Tienen que hacerse sus propios proyectos, hay que autogestar o gestionar, bueno, y esto es, entonces la preproducción ahora seguimos, si se corta, pero seguimos en el coso, y la preproducción es la clave de todo esto, o sea, lo que yo he aprendido y sigo hinchando mucho con esto, es que la base de todo es, de todas las fases, es la preproducción. Si nosotros, se va a cortar y hagamos el corte y retomamos. Dale, hacemos el corte, es excelente. ¿Me mandás es el mismo link? El mismo link, lo puse de recurrente. Dale, y perfecto. Es excelente cómo me dejás ahí para dejarles a los chicos después un par de cosas muy interesantes. Ahí viene. Bien. Vamos. Porque yo
pero yo me banqué casi 9 años en el banco. O sea, sosteniendo mi deseo, me banqué 9 años. Yo creo que habré ido a 2 míseros castings de algo de televisión, publicidad, y huí despavorido. Dije, Claro. no, esto no, más sigo haciendo teatro, y bueno, veré, y todo eso, y por suerte me pude bancar con lo del o sea, mi ex pareja era docente de educación especial en Ciudad Evita. Imaginen que no era un sueldo alucinante y yo era bancario. Bueno, nada, pero me sirvió y bueno, todo se agradece y agradece, quiero decir, Spolsky, más allá de todo lo que puede hacer y todo eso, creo que se dio cuenta que yo me estaba yendo. Claro. Y que si no me agarraba en ese momento, Claro. yo me iba. Es la sensación, lo hablé después muchas veces en análisis, y es esa vuelta de la vida, que se da cuenta, y bueno, y eso a mí por eso yo le agradezco a Spolky en ese sentido, digo, haberme abierto una puerta de algo que por ahí yo no sabía cómo denominarlo, qué quería. Si por ahí hubiese seguido el banco, y yo no me iba a la fundación, por ahí hubiese terminado entristecido, haciendo no sé qué cosa. Bueno, ahí ¡pum! Entró. Obviamente no es que Spolsky me dio la producción, simplemente Spolsky me abrió una puerta a un lugar donde yo dije, esta es mi pileta, esta es mi piscina, me tiro ahí, esto es lo mío. Claro. Esto es lo que no sabía cómo nombrar cuando yo estaba en un proyecto, porque además perdón, vamos a aclarar, no cuando actuaba, pero cuando estaba entre cajas, digamos, esperando a salir o lo que sea, yo pispeaba al público, pispeaba las luces, uy, esto entró mal, uy, no sé qué, eso también es producción. Claro. Digo, después me di cuenta, no en ese momento que tenía 19, 20 años, estoy hablando después, empecé a entender que toda esa integralidad de la que yo me percataba y tenía intención y curiosidad y avidez, era esa hinchapelotez, si se quiere, tenía que ver con la producción, con poder Buenísimo. entender que, claro, y después, años después, también sumo cosas a la producción, que la producción no empieza y termina en el escenario. Si hay escenario, digo, el escenario, el espacio. Es ¿Sí? simbólico, sí. Claro, digo, la producción empieza desde que se entra a un teatro, a una sala, si es que es una sala cerrada, si es el espacio al aire libre, bueno, será al aire libre, pero digo, para entender el concepto, hablemos que el 80% o más de los espectáculos autogestivos se hacen en salas cerradas, salas con techo, no ahora en pandemia, digo, en general. Con lo cual, la producción, para entender el concepto, no una producción ejecutiva, es la producción que conformamos todos nosotros, que llevamos adelante un proyecto. La directora, el autor, si está el autor en el coso, los intérpretes, el asistente, todos somos productores, porque producción viene de productio. Productio es llevar a cabo, llevar adelante, ¿sí? En latín. Entonces, todos somos en ese sentido productores, sin importar la jerarquía ni el rol que tengamos en el entramado ese productivo. Entonces, cuando esto que me permite a mí entender el concepto de decir que la producción, reflexionar, que no empieza ni acaba en el escenario, sino que empieza cuando un espectador entra a la sala, al hall, al foyer, lo que sea, Sí. y termina cuando se fue de ese lugar. La producción tiene que ver con también cómo está el baño de un teatro, cómo te atiende el boletero o la boletera o el taquillero, no sé cómo es, cómo te atiende la responsable o el responsable de la sala, qué comodidades o qué cosas tiene, porque para entender la producción tiene que lograr que el público al que nosotros nos dirigimos, que después habrá que ver y estudiar y trabajar en función de, tiene que vivir una experiencia. Y esa experiencia, si no la vive o si esa experiencia es desagradable o desfavorable, ese espectador lo perdimos, pero no para nosotros, lo perdimos para la posteridad de las artes escénicas. Por culpa de un mal espectáculo o de una sala, como yo digo, no invitante. Yo hablo de salas invitantes y no invitantes. Invitante quiero decir salas friendly, ¿no? Decimos friendly, very friendly. Bueno, salas invitantes o no. Hay salas que te rechazan no porque
hay alguien que te echa, te rechazan porque vas a la boletería y decís, che, una pregunta, ¿qué tal es el espectáculo que anuncian a las 9? Ah, no sé, no lo vi. Ya está, como espectador me voy, si no lo viste, yo qué sé. O sí, está bueno, es para reír y para llorar. No, está, me voy. O llamás por teléfono, querés comprar una entrada, che, hay ubicaciones. No, es sin ubicación acá, venís y llegás y te haces una cola y no sé qué. Y si yo no soy alguien preparado, soy alguien común y silvestre, que me invitaron o Andrea me recomendó, che, andá a ver a tal que está muy bueno el espectáculo, y voy a la sala, si yo no soy un espectador preparado, no soy un aficionado a las artes escénicas, por ahí después no vuelvo. Y entonces lo que estamos perdiendo es esa posibilidad. Si entendemos que la producción es un todo integral, que incluye también a la sala, cuando nosotros busquemos sala, vamos a tener que buscar una sala también que pueda complementarse con nuestro proyecto. Nuestro proyecto tiene unas características, o tendrá unas características, que tienen que maridarse, ensamblarse, no sé, juntarse, complementarse con una sala. Esto también es preproducción. Claro. Por eso voy y vengo, digamos. Perfecto. En la búsqueda no es solamente lo que sucede en el escenario es lo importante, por eso digo, nosotros estamos muy abocados, nosotros digo en general, estamos muy abocados a la creación y nos olvidamos de que la creación tiene un futuro y tiene un destinatario, que es un público. Si nosotros nos quedamos solo con el ombligo nuestro, está todo bien, pero seamos concretos y nosotros digamos, che, hagámoslo para nosotros en el living de mi casa y ya está. Ahora, Claro. si pensamos en que queremos mostrar eso que hicimos, que estudiamos, que aprendimos y todo eso, tenemos que pensar en el destinatario, más allá de nuestros familiares, Olvidémonos de nuestros familiares. Nuestros familiares van a estar en la primera función, segunda, por ahí vienen 20 veces, lo que llamamos público obligado, digamos, ¿sí? Porque vienen porque somos familiares, amigos, yo qué sé, y después, bueno, alguno dirá más cosas más lindas, otro dirá cosas más feas. Pero digo, yo estoy hablando de público. Hay que entender que conseguir público cada vez es más dificultoso, no en lo autogestivo, en todos los lugares, en lo empresarial, en lo público. Más allá, saquemos la pandemia porque es una cosa muy particular, contextual, ¿no? Estoy hablando habitual. Entonces, si no pensamos, pero no estoy diciendo hacer espectáculos al gusto del público, yo lo hablo también en el libro, en el para quiénes, del prediseño. No hablo de hacer espectáculos para el gusto del público, hablo de tener en cuenta al público para ver a quiénes nos dirigimos y cómo llegar a ellos. Llegar a ellos, y poder generar un vínculo para que vivan una experiencia agradable, una experiencia que puede ser una obra súper dramática, no tiene por qué ser una comedia, nada de eso, estoy hablando de la experiencia. La experiencia tiene que ver con transponer un lugar, entrar a un ámbito y sentirse invitado. Uy, soy parte de una experiencia que vamos a vivir juntos. Claro, tal cual. Esto también es preproducción, y la preproducción tiene que ver también con poder, no me quiero ahondar, si por ahí querés hablar de otra cosa, André, me decís. No, quiero que sobre todo decime, también los chicos te pregunten, sí, claro. por favor, sí, dale, vamos, me callo la boca. Respondida Eugenia, vamos, Beu, Matías, Gianluca, Martín, no sé si hay más porque no veo solo algunos cuadrados. Hola, buenas tardes. Ahora sí. Hola. Ahí, Victoria. Sí. Bueno, le quería preguntar... Te quería preguntar, te. Bueno, te tuteo. Te quería preguntar respecto a sobre tu proceso de investigación, si tuviste alguna dificultad de por medio, cómo sobrellevaste esas dificultades y bueno, eso básicamente. El libro, el proceso de investigación del libro estás hablando. Sí. ¿Sí? Ok. Mirá, fue muy buena pregunta también, complementa la de Eugenia. Esto un poco que vine diciendo, yo venía anotando cosas, no es una bitácora y nada de eso, un cuaderno de anotación, varios cuadernos de anotaciones, que iba anotando cositas por si me servían en algún momento. Creo que además a mí me permitió muchísimo mi expertise lo que significaban las clases. Yo con las clases aprendí mucho, obviamente yo no estudié pedagogía, ¿sí? Era un productor que además fue actor, entonces tenía la soltura para expresarme y para canalizar. Pero creo que el intercambio y la riqueza, sobre todo
sobre todo los 3 primeros años del Laboratorio de Producción 1, donde surgieron, bueno, muchos de los que hoy son amigos y socios de APIAE, digamos, la secretaria de APIAE, de la comisión directiva, bueno, hay varios. La APIAE, perdón, es la Asociación de Productores Ejecutivos de las Artes Escénicas, que soy presidente, me eligieron hace poco, bueno, etcétera, después hablaremos en otro momento si se puede. Entonces, eso me sirvió muchísimo, porque yo iba anotando cositas, y obviamente, y las discutíamos, por eso era un laboratorio, digamos, lo que yo quería era no brindar herramientas y nada más, sino que lo hago siempre en cualquier curso, posgrado, en maestrías, porque me interesa más eso, es generar un ámbito de diálogo, de reflexión. Justamente, si la producción se la piensa poco, pensémosla, entonces generemos esto. Es más interesante y más rico, me parece, que decirle, bueno, estudien de la página 1 a la 50, yo qué sé, eso no, nada, porque cada uno además vive experiencias diferentes, cada proyecto que encara cada uno, y de dónde viene cada uno, y a dónde va cada uno, perdón, es diferente. Entonces, ese crisol es muy enriquecedor para uno. Entonces yo iba anotando cosas, y también, mientras estaba a trabajo, en un momento determinado, esto fue en el 2005, como les dije, me dieron un año para escribir, cuando yo acepté, me dijeron, ¿tenés algo para escribir? Queremos editarte en el instituto. Y yo dije, mirá, estoy borroneando un libro, pero no sé. Bueno, Carlitos Pacheco divino me dice, tenés un año, dale. Bueno, un año dije, es un montón. No, por favor. Los últimos 2 meses fueron una tortura china, porque tenía que presentar cosas y yo estaba, no, quiero ponerle más, porque también aparece eso. Cuando uno hace un primer libro, un primer material, quiere meterle como si fuera la guerra y la paz de Tolstoy, ¿no? Claro, todo, 80 todo. tomos, todo ahí, y dije, no, pará. Y en un momento determinado, Jorge Duati, lo conocen, ¿no? De nombre, sí, o por ahí, sí. Bueno, Jorge Duati, que nos conocíamos hace años, me trajo al San Martín, me dice, Gustavo, ¿cómo estás? Mirá, estuve en México con una presentación de unos libros y me encontré con Marisa de León, una gran productora, yo que sé, que escribió su libro en el 2005, lo editó. Me dice, te lo manda a vos. Se lo quería comprar y me dijo, no, mándeselo a Gustavo, por favor. Yo no la conocía, no sabía quién era Marisa de León, digo. Porque además también aparece eso, no hay redes, no hay conocimientos. El de Marisa de León fue el primer libro de Latinoamérica, en el 2005. El mío fue el segundo de Latinoamérica. Y de Sudamérica el primero, digamos. Bueno, y entonces me llegó ese libro, y bueno, le escribí, le agradecí, le dije cuando yo estuviese, porque Jorge le dijo, cuando en México me espera un amigo que está escribiendo un libro de producción también, bla, bla, bla. Sí, mándeselo, yo qué sé. Bueno, le escribí, nos hicimos muy amigos, ¿verdad? Y al leer el libro hay algo que me hizo clic, y entendí algo, y que eso me enderezó. Me enderezó porque no es que estaba trabado para no poder escribir, pero quiero decir, lo que sentía es que me faltaba el tono. Y yo no quería el tono de Marisa, al contrario, por eso tiene humor, tiene ciertas ironías o juegos, y donde yo me digo a mí mismo como muy... Y justamente eso me sirvió para decir, esto es lo que quiero. Pero además, sobre todo, encaminarlo fundamentalmente a los proyectos autogestivos, que son los que más necesidad tienen. Quiero decir, un libro para que lo lea Rottenberg, sí, Carlitos es amigo, todo eso, pero no tiene sentido. O para que lo lea Keith Stife en su momento, no sé qué, no. El libro es para quien lo necesita, digo, en principio. Es una herramienta de diálogo para aquellos que necesitan. Y por eso, digo, sí es el único libro, en principio, de los que yo conozco en español y en inglés también, porque no hay alternativo autogestivo en el mercado anglo, dedicado a lo que es el sector autogestivo, o alternativo, como yo lo llamaba en ese momento. Y al punto tal es tan importante este destinatario al cual vos en el cual te focalizás mucho en lo que decís, que por ejemplo, una de las cosas que yo te aclaro, los chicos han leído un resumen que yo hice, no leyeron el libro, ¿no? Pero bueno, de todas maneras lo van seguramente a querer buscar ahora. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, hay momentos donde vos haces nos ayudás a pensar en la diferencia entre una meta y un objetivo, que a veces parece lo mismo, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí. No es lo mismo. Entonces, eso tiene mucho que ver con lo del teatro que nos identifica, el teatro independiente, alternativo. Entonces, en función de esto, valoro mucho y me gustaría por ahí que sea también un detonante para ver si dentro del material a ustedes, chicos, chicas, les apareció en este sentido algo que quieran que Gustavo se los explique mucho mejor de lo que lo hemos charlado nosotros por ahí. Porque me resulta muy interesante el destinatario, ¿no? Que lograste. No sé, por ahí es una idea mía y la tienen reclara los pibes. Sí, Hola, perdón. Gustavo. Sí, ¿quién? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bebu, sí, no, porque me daba la luz contra luz y no veía quién era. Hola, Bebu. Un gusto primero agradecerte por estar acá predispuesto placer. a nosotros. Está buenísimo. Volviendo un poco al tema del público, totalmente de acuerdo que si uno no cuida al público y no lo tiene presente, podemos perderlo no solo como espectador, sino como público del teatro, digamos, en general, ¿no? No vuelvan nunca más a pisar una sala. Quiero ir quiero preguntarte, y no sé bien cómo, pero segura que me vas a entender, cómo se elige al público, ¿no? Yo tengo mi proyecto, tengo mi libreto, eso cae de maduro, el público al que va el proyecto cae de maduro, o escribo pensando en el público, o ¿qué orden lleva eso? ¿Me explico? Sí, ¿No? sí, pero es muy difícil, pregunta difícil, para esta hora de la noche más difícil todavía. No, a ver, no hay una sola respuesta a tu pregunta. A ver, primero hay que entender desde qué sistema de producción uno hace. Si hablamos del autogestivo, es más complejo todavía, porque si fuese en lo empresarial, vos tenés primero en lo empresarial el para quiénes, que yo nombro en el diseño de producción, una de las 10 preguntas, la 10ª es para quiénes. En el caso de lo empresarial, donde el público es el cliente, llamémoslo, para su público consumidor es el cliente, lo primero que piensan es en el público, antes que proyecto, antes que el mismo proyecto, antes que la obra, piensan, ¿cuál es nuestro público? Nuestro del empresario o empresaria, de la empresa. ¿Cuál es nuestro público al que nosotros, salvo que seas nuevo en el mercado, estamos hablando de los que tienen experiencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro público? Y yo lo llevo a términos gastronómicos. ¿Qué le gusta comer a nuestro público? ¿Sushi, milanesa a la suiza o pizza con rúcula y parmesano? Entonces, tal vez decimos, no, nuestro público es de pizza con rúcula y parmesano. Entonces, en base a esa variedad, le ofreceremos una serie de pizzas que tengan o rúcula o parmesano o prosciutto, no sé qué, que vayan cruzando. Entonces, buscaremos una obra que tenga ese sabor a rúcula y parmesano, no sé qué. Pero porque el cliente es primordial en ese tipo de... El público consumidor es primordial. Pensemos que lo empresarial, el espectáculo es visto como negocio, no negocio que funcione, como negocio, como un comercio. Con lo cual, si el público consumidor no consume el producto, el negocio no funciona, ¿sí? Entonces tienen mucho en cuenta eso. Ahora, eso es en lo empresarial, donde lo que existe es el objetivo, hablando de lo que decía André, objetivo, el fin de lucro. Se llama el fin de lucro, no es algo malo, fin de lucro. Después está el teatro público, que tiene un fin intermedio. El público no es un consumidor, sino que es el ciudadano de la ciudad o de la provincia, depende de dónde sea el teatro, al que ese teatro público debe servir. Servir ofreciéndole una serie de proyectos, espectáculos, etcétera, variados, depende de cada criterio de programación y política cultural. Pero el público, en el caso del teatro público, es lo más abierto posible porque tiene que tener en cuenta la diversidad de ciudadanía que existe. Después habrá espectáculos que son más para un tipo de público, para otro, pero eso es lo que sigue. Incluso lo que sigue en el sentido de, bueno, eso tiene que ver con los gustos y ahí no, la recepción no tiene que ver. Nosotros no podemos maniobrar la recepción que le va a gustar al público, ¿sí? Es raro, eso no, ojalá alguien lo supiera, nadie lo sabe. Y si le dicen que saben cómo, olvídense.
¿sí? No, es mentira. Y en lo autogestivo, la dificultad mayor para la producción ejecutiva y todo eso, para pensar en el destinatario o destinatarias, es que cada proyecto es único y repetible en lo autogestivo también. Y esto que decía André de los objetivos, van a ser disímiles, porque es un error también decir que todo lo alternativo es artístico. ¿Qué es Claro, artístico? claro, Artístico no es nada, no existe, es genérico. Es un claro. objetivo genérico. Ahora, si me dicen que el objetivo de nuestro proyecto es hacer una versión de Hamlet multimedia con transdisciplinas, cruzado con artes visuales y videoinstalaciones y interpretación y rock y no sé qué cosa, para atraer a un público más joven que rechaza las obras museísticas y para dar a conocer a Shakespeare con Hamlet o lo que sea, es un objetivo que sí tiene un connato artístico y que también piensa en un destinatario que es un público joven, que le rehuye por ahí a propuestas muy museo. Entonces, bueno, pero no es artístico. Artístico no dice nada. Lo mismo decir, nuestro objetivo es económico. ¿Qué es económico? ¿Económico qué es? ¿Que es barato? Económico es barato también, no. Económico es, no, queremos ganar guita. ¿Qué es ganar guita? No, digo, ese tipo de cuestiones, si no se trabajan los objetivos, y ahí también es importante esto que decía metas y objetivos, yo también en las clases, por ahí en el libro no, creo, o sí, pero después lo fui profundizando, llevando más a otro terreno, el objetivo lo planteo como el destino final de un viaje al que queremos llegar todos juntos, ¿sí? El objetivo no es el estreno es la meta clave, es lo que permite que el proyecto deje de llamarse proyecto y Claro. pase a llamarse espectáculo, producto escénico, como lo quieran llamar, obra, no importa. Y ese espectáculo podrá tener un ciclo de vida mediano, cortito, largo, dependiendo de muchos factores que no dependen exclusivamente de nosotros, más allá que la calidad es importante y sí depende de nosotros. Pero digo, en ese sentido, si entendemos esto, que el proyecto es una promesa de algo que trataremos de cumplir y materializar, pero hasta que no se estrena y no hay alguien alrededor, enfrente, lo que sea, no es un espectáculo, no es un producto escénico. Y hasta que ese producto escénico no cumplió su ciclo de vida, no hizo las 10 funciones, las 3 funciones, las 8, las 80, la que sea, tampoco va a dejar de, o sea, la producción termina cuando la obra baja de cartel, incluso de después, ¿sí? Entonces, con respecto a los públicos, respondiendo a Bebu en este sentido, no es que me fui, estoy a eso, No, digo, lo está amplié clarísimo. para entender, en lo autogestivo es más dificultoso, porque cada proyecto es diferente. Si yo hago, me junto con Andrea y hacemos Esperando a Godot de Beckett, va a ser para un público X. Cuando digo un público es un segmento, ¿no? Uno o varios segmentos, dependiendo del tipo de espectáculo. Ahora, si hago tal vez una obra basada en, no sé, en Shakespeare, digamos, una comedia de Shakespeare o Hamlet, pero con un actor o alguien reconocido o no sé qué, digo, va a ser para un público mucho más amplio. Por ejemplo, la experiencia que tuve con el Hamlet que hicimos con Rubén Schumacher y Joaquín Furriel en el San Martín, yo fui el Claro, productor. claro, Y eso claro. fue una experiencia, pero alucinante. La obra era 3 horas duraba, chicos. 3 horas 20, con 20 minutos de intervalo. Era maravilloso lo que sucedía, le puede gustar o no, pero quiero decir, pero lo que sucedió desde el primer momento hasta que bajó de cartel y después tuvimos 80.000 espectadores. Impresionante. O sea, impresionante, no saben lo que era una fiesta. Pero además, lo bueno es que era una versión que generaba un diálogo con el público. Entonces había público muy, entre comillas, teatrero, muy culto, no sé qué. Público más común y silvestre, público intermedio, público que Claro. lo quería ver a Joaquín Furriel, público no sé qué. Y todo ese crisol terminaba aplaudiendo y fenomenal, y fue una experiencia realmente maravillosa. No es Claro. que hicimos, no es que hicimos a priori, obviamente, pensando en Rubén Schumacher, pensando en Joaquín Furriel, Siembroski, Eugenia Alonso, Belén Blanco, era un Sí, elenco, sí, tenés, Subioto, era claro. súper, era power. Uno esperaba que funcionase muy bien, pero superó muchísimo las expectativas de todos.
de Claro. todos. Además la entrada muy económica, como era en San Martín, yo qué sé. Entonces, Claro, era un conjunto de cosas que de por sí estaba claro, pero no explícito es, el público, pero pero no nada es algo, garantiza. nada garantiza. Lo mismo con Copenhague, por ejemplo, una obra que ustedes Sí. ni nacieron. Copenhague era una obra que dirigió Gandolfo, un gran maestro de actores, que por ello se sintieron nombrar, etcétera, y con 3 grandes actores que eran Juan Carlos Gené, Alberto Segado y Alicia Verdagshagar. Era una obra de Michael Frayn que trataba sobre, después si quieren busquen en mi página web, en producciones, y ahí van a aparecer cositas, y ahí incluso también en artículos o en textos o cosas, hay artículos, por ejemplo, sobre público, si quieren ahondar. Buenísimo, buenísimo, sí, sí. Y entonces, en esta Copenhague, un día, o sea, una obra que hablaba, era también, o sea, 2 horas 25 duraba, era un primer acto 1 hora 20 y el otro casi 50 minutos, con un intervalo, y eran 2 científicos y la esposa de uno de los científicos, hablando de ciencia atómica, de física cuántica, de nombres de científicos. Digo, a priori, era una obra que en Estados Unidos fue un éxito, en España no fue bien, etc. Y Kibe la tenía ahí, quería hacerla, bueno, la hicimos, para mí fue maravilloso porque Gandolfo fue mi maestro, entonces para mí era trabajar con el que fue mi maestro y Mary Sue Bruce, que era la asistente de dirección de él, bueno, fue todo, y con Gené, digo, Gené, Segado, bueno, para mí un placer. Eran monstruos. El Teatro Eran San Martín durante la pandemia el año pasado la proyectó en forma claro, gratuita. la pasamos, pero claro, una versión lejana, ¿viste? Se pierde. Sí, sí. Pero bueno, No, pero les igual. decía, un día antes, sí, era maravilloso, claro. Un día antes del estreno, nosotros hacíamos una función para empleados del complejo, familiares, así como para calentar motores. Y Carlos Gandolfo, que tenía una traqueotomía, y Jenny, estábamos en el patio de camarines, y me dice, Gustavo, ¿para quién va a venir a ver esta obra? Es tan difícil, o sea, es un placer hacerla, pero es difícil, no va a venir nadie. ¿Por qué Kibe se le ocurrió no sé qué? Y Gené decía, sí, tiene razón, es una obra, no sé. Estaban fascinados todos porque era, bueno. Terminó el primer acto, primero estaba la sala llena, la casa cubierta, 500 espectadores. Terminó el primer acto, la primera vez que veo, el público de pie aplaudiendo. No creían que era el final y se querían ir, era porque realmente sucedía. Y después yo me colé entre el público en el hall, y la gente, mientras hacía el intervalo, y la gente decía, che, parecen físicos de en serio, la verdad, qué increíble. Yo no entendí muchas cosas, pero hay otras que son, wow. Entonces fui corriendo a camarines y les dije, Juan Carlos, tranquilo, porque realmente si esto sucede con público que es muy parecido al público común, fue un éxito, aplaudieron 10 minutos. Al otro día fue la crítica, con invitados especiales y todo eso. Los críticos, primera vez también en mi historia, que yo veo a los 10 críticos o críticas en ese momento parados aplaudiendo. Fue 15 minutos de aplauso, fue un éxito, y ese espectáculo duró en temporadas, lleno total, durante 5 temporadas. O sea, alucinante. Y eso no es que buscamos un público, se dio también una conjunción de cosas, y cada vez que la veía, y nos fuimos de gira por el país y todo, cada vez que uno veía esa obra, y yo estaba adentro, me emocionaba. Claro, y no era la sí. primera vez. Habré visto 60 funciones, pero era tan maravilloso lo que ahí sucedía y lo que logró Gandolfo con ellos 3, y con la creación, y con la escenografía, y con el vestuario, que era muy sencillo y todo eso. Era mágico, era ver una clase de actuación, uno se quedaba así, porque realmente, cada uno en su estilo, porque no eran lo mismo Gené que Segado que Alicia, pero había una conjunción maravillosa. Entonces, respondiendo un poco a Bebu, más allá que no sea autogestivo, estoy hablando de esto de los públicos. A veces, cuando decimos buscar, es tratar de asociar el tipo de proyecto que estamos encarando con qué tipo o qué segmentos le pueden llegar a interesar y a quienes nosotros queremos también atraer. Es un trabajo muy profundo, muy complejo. Les recomiendo, si no, después le paso a Andrea Conectando Audiencias. Conectando Audiencias es una revista digital que pueden descargar, que después te la paso por WhatsApp para que se la dale.
bájenla porque es interesante, el tema del público es fascinante. Dale. Bueno, me Está por acabar. toca tener que decir que faltan 8 minutitos y no vamos a hacer un tercer Zoom, porque si no, ahí viene Gianlucas con su pregunta, dale. Dale. Hola Gustavo, buenas noches. Hola. Bueno, yo te quería preguntar más que nada cómo fue llevar estos proyectos, o sea, vos nos contaste desde toda tu experiencia, o sea, desde que empezaste como asistente de producción del banco y de repente, o sea, fue en el Teatro San Martín y todo, o sea, es impensado, realmente es como, parece como si fuese un sueño que estás contando. Entonces ¿cómo fue llevar como productor ejecutivo llevar esas experiencias? O sea, supongo que habrás hecho tantas grandes producciones, o sea, como dijiste, como quizá chiquitas. Entonces, ¿cómo es llevar, o cuáles son las tareas que hiciste en esas, quizá grandes producciones o también en las chiquitas? Como productor. Sí. Igual, André, en serio, yo no tengo problema, si querés, renovamos, sí, por favor. Bueno, ¿no? Sí, bueno sí, aunque por sea favor. unos 15 minutos más para, bueno. Sí, Dale. 20, tranqui. Bueno. No hay problema. A ver, difícil, fueron muchos, piensen que fueron muchos años, si calculamos del 90 acá es un... no, y si calculamos de antes, cuando yo trabajaba en proyectos autogestivos, más. Pero digo, lo que yo siempre hice, a ver, yo siempre digo, fui de alguna forma bendecido por esta actividad, esta profesión que yo elegí, que yo peleé, que yo creé de alguna forma, porque yo me autocreé, esto que decía un poco, cada uno se autocrea y se va formando y va construyéndose y va sumando experiencias y todo. Y creo que fui bendecido por esas puertas que se fueron abriendo, que yo las propicié, sin darme cuenta, yo propiciaba esas puertas que los otros me abrían, pero digamos, uno veía un vacío, lo que me aparecía es algo de intuición, decía, pero acá falta algo, acá falta un productor, me dice la gente de producción, ¿a quién tengo que asistir? No había, entonces digo, pero ahí hay que llenar un vacío, y lo llenaba, pero no por descarado, sino digo, ¿qué necesita esto? Y esto lo fui, digo, tiene que ver con pensar, con reflexionar. A mí me interesa mucho me interesa mucho más las preguntas que las respuestas de las cosas. Suelo decir en el libro, lo digo, soy muy curioso, siempre fui curioso, desde que estudiaba química. ¿Y por qué esta reacción con esto hace esto? No, porque esto más esto hace... No, pero ¿por qué? No te estoy preguntando cómo hace, sino por qué lo hace. ¿Sí? ¿Por qué carbón con azufre y nitrato podés hacer pólvora? Ah, sí, porque juntas. No, ya sé que juntas, pero ¿por qué? Entonces, las experiencias me sirvieron a mí para, primero, en la fundación, yo me dediqué de lleno casi a la fundación, no produje espectáculos por fuera porque no me daba el cuero, o sea, encima después, perdón, en la fundación estuve 8 años, al 4.º año me sumaron además la dirección de programación de artes escénicas, o sea, tenía que hacer la producción ejecutiva y programar, lo cual es 10 veces más difícil porque tenés que leer mucho material, bueno, etcétera. Bueno, nada, fue porque querían que yo, como yo venía del paracultural también, conocí a Urdapilleta, los Mejia, todos ellos, querían que yo armase un público, segmento más joven, porque era un público para la fundación 35 para arriba, clase media, media alta, yo qué sé, entonces querían ampliar el espectro. Bueno, nada. Entonces, pero bueno, también yo primero dije que no, y después dije, bueno, más sí, yo qué sé, tengo que hacerlo, no sé, bueno, y me empezó a interesar y fui sumando, no dije que no, porque me daba un vértigo, me daba temor, digo, programar la Fundación Banco Patricio, yo tendría 24 años, no sé, 26 años, era muy joven, no sé, digo. ¡Qué maravilla! Sí, claro, sí, por eso digo, y después, cuando me fui y entré a La Bella y la Bestia, que me llamaron, me recomendó Lía Yelin, que es una gran directora de Tok Tok, etcétera, y Fabio Eisenberg, que es un productor con el que habíamos hecho algo en la fundación, una obra de Berkov, me recomendaron a la productora de Rock and Pop. Y cuando me llamaron, yo dije, un musical, yo detesto los musicales, en general no me gustan los musicales, salvo algunos que son más trash y todo eso, pero digo, no sé. Y segundo, esto no digan nada, detesto Disney, lo detesto. Pero claro, era
me ofrecían ser, o sea, en realidad había supuestamente varios postulantes, y me ofrecían ser el productor ejecutivo, el general manager, como decían, que tenía que viajar a México 40 días, recién me había separado de Vivi, mi ex mujer, y me decían 40 días a un hotel 5 estrellas. Yo, o sea, perdí el laburo 2 semanas antes. Esto que decís vos, Gianluca, cómo fue el sueño, porque realmente fueron, o sea, y cuando llegué a México, bueno, a los 2 días yo dije, no, no me van a llamar, no sé qué, y estaba en la calle, en ese momento estaban los contestadores telefónicos que uno llamaba y escuchaba desde el teléfono público, y escucho a Julia, 2 días después, me dice, Gustavo, bienvenido, sos el nuevo General Manager de La Bella y la Bestia. Era supone, miércoles, el lunes viajás a México, pasá por la oficina, así tenés todos los pasajes. Bueno, nada, y llegué a México, y llego al hotel, y era un hotel del carajo en la avenida, no me acuerdo cómo se llamaba, La Reforma creo que era, un hotel de esos que uno no lo cree. Yo venía de la fundación, de cerrar la fundación, vendía cosas, digo, la fundación me pagó parte en dinero, pensemos que 8 más 9, 17 años tuve en el banco, entre el banco y la fundación. Entonces me pagaron mitad, era un fangote de guita, lo que tenía que pagar no había, se fundió el banco, entonces me pagaron mitad en guita, y mitad me llevé una computadora, me dicen, llévate, ¿qué quieres, la mesa? Me llevé la mesa donde jugó Karpov y Anán, de ajedrez, la silla, yo qué sé, una heladera, un microondas, era terrible. Y 2 semanas después o 3 semanas después estaba viajando a México, un hotel 5 estrellas, yo llevaba una valijita, no sé, que una cosa así, y una portatraje. Y llamaron así el conserje y vinieron 4 botones. Yo, ¿para qué quiero 4 botones? Tenía una valijita. No, bueno, no entendía nada. Llegué a la habitación, una cama king size con jacuzzi, no entendía nada, nada. Y para mí fue una experiencia alucinante. El primer día que fui a ver La Bella y la Bestia, se está por cortar, hacemos el otro. El primer día que fui a La Bella y la Bestia era un nene yo. O sea, obviamente, como dije, no le dije que detestaba Disney ni que los musicales no eran lo mío, pero estaba como un nene. Y estuve 40 días aprendiendo el know-how, teniendo reuniones con los dueños de la empresa mexicana, con los stage managers, aprendiendo cada cosa para después el mismo equipo de cabezas traerlo acá para que enseñen a los cabezas argentinos, elegir elenco argentino, etcétera, etcétera. Entonces, ahora en la vuelta Vale. Genial. Bueno, buenísimo, qué lindo, cuánto. Claro, no, pues para mí, por eso digo, es muy buena la pregunta, todas las preguntas que me hicieron fueron muy buenas realmente, pero digo, esto de Gianluca es muy preciso, digo, es esto que bien lo tradujiste y te vi la expresión y es eso, era como un nene soñando de que los sueños se le cumplían realmente, y alguna vez me han preguntado, ¿y cómo esto mismo, ¿no? ¿Y cómo fue que vos hiciste? Claro. Y yo la verdad no sé cómo hice, se fue dando, no sé, digo, algo habré hecho yo, digamos, en ese sentido, que por ahí se me fueron abriendo las puertas y uno, o sea, nada, y me recomendaban y no sé qué, digo... Hiciste todo, ¿no? Uno va construyendo eso. Por supuesto que aparecen claro, las oportunidades, pero no, la por supuesto, dedicación, el eso, trabajo, claro. claro. Y cuando aparecen las oportunidades, o por ahí se vislumbran oportunidades sin que sean tan claras, yo digo, no, pero acá es esa sensación. Y por ejemplo, en el San Martín, o sea, yo me fui, me echaron, como les dije, después de casi agarrarme las trompadas, que yo no peleo con nadie, soy un mosquito, una mosquita, perdón, así de pelearme jamás, ni en el secundario me peleaba. Para no pelear, me metía los dedos en los ojos y así parecía que lloraba, y entonces zafaba de que me peguen. Porque era petizo y todo eso, entonces digo, no, me van a matar, no. Y ahí apareció ya también el actor, y bueno, nada. Pero volviendo a esto, decía, cuando entré al San Martín, que me llamó Kibe, dije, o sea, además fue medio, más allá que me pagaron muy bien de Cierro Campo, me fui feo, digamos, pero gracias a La Bella y la Bestia también conocí a la que es mi pareja actual, digo actual, desde el año 98, no es actual tanto, pero bueno, que era acomodadora del ópera, era actriz egresada del conservatorio, en ese momento era conservatorio, bueno, y somos pareja hace
20 y pico de años, y tenemos un hijo de 17, que es junto con mi otro hijo, Lucio y Eugenio. Bueno, volviendo a esto, o sea, la gratificación, me fui, pero me conseguí una pareja hermosa. Y bueno, y entonces en el San Martín, el primer trabajo que era ser asistente ejecutivo de Kibe. Como dijo Kibe Steiff, era el director general artístico del Complejo Teatral de Buenos Aires, que conforman el San Martín, el Alvear, que está cerrado en refacciones eternas, Sí. el Regio, la Ribera y el Sarmiento. Bueno, y Kibe, como yo era asistente ejecutivo, porque lo que él quería es que yo además fuese el nexo con los coordinadores de producción, que había 3, porque las obras no se estrenaban en fecha. Entonces él quería ver que mi primer trabajo fuese eso. Entonces, de repente yo venía de la fundación primero, la fundación que éramos 5 gatos locos trabajando. Parecía que éramos 80, pero éramos 2 personas que me asistían a mí, que eran uno montajista y otro no sé qué, un técnico y pará de contar, ¿no? Pero era placenterísimo igual. Después, La Bella y la Bestia, armé un equipo, más allá del casting que armamos con Disney y todo eso. En total, entre elenco eran 36, 12 músicos y 90 técnicos. O sea, 170 personas. Era un pedazo de gente en una fábrica abajo del coso, era impresionante. A pasar después al San Martín. Cada proyecto obviamente es diferente, pero bueno, el San Martín o el complejo es enorme. Y bueno, empecé a trabajar en ese sentido, la asistencia ejecutiva, tratando de analizar y diagnosticar por qué no se estrenaban los espectáculos en fecha, y la cuestión, nada, no importa ahora el tema, y justo se estaba programando un espectáculo que era La Tempestad, que iba a dirigir Luis Pascual, un gran director catalán, con el protagónico de Alfredo Alcón. Y yo le dije, uy, Kibe, ¿podría estar de oyente en esa producción? Y Kibe, con su alma, para mí fue como un segundo padre, ¿no? Kibe me dice, ¿y por qué no lo producís vos? Y esa fue mi primera producción en el San Martín, con Alfredo Alcón, además. O sea, no es que mi primera producción en el San Martín. Por eso, Casi eso que hiciste nada. vos. Eso que hiciste vos. Entonces, bueno, nada, pero ven que yo no es que forcé nada. Yo lo que dije, me gustaría estar de oyente, que iba a aprender de Luis Pascual, de Alfredo Alcón, yo qué sé. Y me dice, ¿por qué no lo producís vos? Bueno, Claro. y fue una experiencia alucinante trabajar con Luis Pascual, nos llevamos de rechupeste, y con Alfredo también, digo, para mí fue, nada, wow. Y fui con Alfredo y con Luis con Elie, los que hicimos el casting, digamos. Luis era el director, obviamente, pero Alfredo y yo hacíamos de partener de los actores, que era sentado en una silla. No era de actuación, era de actuación, pero muy relajado, es como que estamos acá en el Zoom, ¿no? Maravilloso. Fue una experiencia alucinante, pero se abrió así. Y después, a partir de ahí, obviamente, lo que me permitió también, por la experiencia, Kibe y el aprecio, yo podía elegir las obras a producir. O sea, yo cuando sabía qué programación había, cuando se armaba la programación, que yo estaba trabajando en la parte, era coordinador de producción, veía cuáles de las obras, y en ese momento yo elegía hasta 4 obras por año. Claro. Y en un año, en el 2001, cuando se armó el complejo, que había un montón de producciones y muchas salas, produje con Lorenzo Juster, amigo, compadre, produjimos cada uno 8 producciones en 6 meses. Claro. Y yo después, cuando llegamos a agosto así, y ¿cuánto hicimos atrás? 8 producciones, no lo podíamos creer, pero lo hicimos con tanto placer, fue bárbaro, es un aprendizaje, o sea, cada Claro. proyecto es un aprendizaje. Y a mí ese beneficio de poder elegir qué proyectos, que tienen que ver con proyectos que a mí me provoquen un desafío de alguna forma. O sea, producir, puedo hacerlo eficientemente y todo eso, pero no me atrae eso. Claro. A mí me atrae hacer algo, ser parte de un proyecto desde cero, poder trabajar juntos con la directora, con el director, con los diseñadores, con el elenco, armar el elenco, proponer, o sea, es una amalgama, como dije, todos somos productores de esa creación. Entonces eso me enriqueció mucho, y siempre yo trabajé, por ejemplo, con La Belli 2 veces, con Robert Sturúa, con grandes directores, con Schumacher 2 veces, 2 veces o 3, etc. Y con todos traté de ser eso,
no ser solamente el productor ejecutivo, sino ser un nexo artístico, un nexo con la producción, entender y ayudar y pensar. Entonces, eso fue un desafío trabajar con las y los directores que elegí, con los proyectos, a veces no tenía que ver con el director o la directora, sino el proyecto, por ejemplo, y algunos casos también, bueno, Kibe me decía, Gustavo, podés producirlo vos, me gustaría que lo produzcas vos por tal y tal cosa. Bueno, sí, no es que no me gustaba, pero digo, entonces, todo eso fue enriqueciéndome, eso me permitió también ir sumando capas a mi construcción, esto que hablaba André, ¿no? Y me fue enriqueciendo y me da una mirada mucho más amplia, digamos, y las clases, como dije, en paralelo, y todos los años que hice desde San Martín, por lo menos hasta el 2014, seguramente, sí, hasta el 2014, todos los años yo hacía parte de lo del San Martín, una obra en lo autogestivo o en lo empresarial. Claro. Hice más en lo autogestivo que en lo empresarial, pero, por ejemplo, bueno, nada, yo que sé, Mariano Pensotti, hicimos interiores al lado del Rojas, un edificio al lado del Rojas, o produje tape grabado que dirigió Inés Esteves, la única obra que dirigió Inés Esteves con Fabián Vena en el Conex, que era más empresarial. Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, solo lo público, yo lo podía hacer y me desafiaba y todo, porque tenía la posibilidad de cosas grandes o no grandes, podían ser chicas, pero también no quería perder el gusto por los otros sistemas. Entonces, bueno, eso hasta el 2014, después ya no me daba el cuero también para hacer tanto, y además daba muchas clases y todo, tuve que empezar a descartar cosas, digamos. Y eso muestra también lo camaleónico, ¿no? Del rol del productor ejecutivo, que de pronto se encuentra con las distintas posibilidades y, bueno. Tiene que haber una versatilidad y una flexibilidad, porque además cada entramado humano es totalmente diferente. Y totalmente también diferente. el entramado humano también se modifica en función de la producción, y ahí sí vamos a la producción económica que tengamos detrás, ¿no? También. Claro, por supuesto. Sí, Son todas variables que están como entrelazadas, ¿no? Uno no puede correr una cosa, si corre una cosita, saca una cosa de ese enjambre, se cae todo. Entonces, todo tiene que estar, digamos, idealmente articulado. La suerte es, bueno, nada, yo siempre, por eso digo, estoy bendecido de alguna forma por un ser X que no sé qué, que me permitió a mí no subir escalones, yo digo dar pasos, ¿no? Porque no es hacia arriba ni nada, es dar pasos en el sentido de que el cuerpo me llevaba y la cabeza me llevaba. Yo jamás hubiese pensado escribir un libro cuando tenía 19, 20, 25 años, yo qué sé, de repente escribí un libro que es, no sé, señero, no sé qué cosa. Jamás me hubiese pensado, si me hubiesen dicho cuando yo estaba estudiando actuación, che, ¿querés ser productor ejecutivo? ¿Lo qué? Hubiese dicho, ¿de qué me estás hablando? Sin embargo, bueno, se abren mundos y uno dice, esto es lo mío, me siento, esta es mi ropa. Bueno, ¿no? Acá tenemos una pregunta Marita. más, Marita que ha levantado la mano, y yo diría como ir ya redondeando un poquito, no sé, vamos, dale, Marita. Tú me digas, vamos. No, y ahí puse 2 manitos y no sé, no entendí mucho las manitos cómo era. Está Hola, perfecto. ¿qué tal? Hola, Mayra. Me llamo Mayra. Bueno, nada, quería que vos dijiste esto de la versatilidad. Como que cuando hablas de preproducción, hablas de que uno se tiene que apoyar en una etapa inicial donde tiene que tener un objetivo y preguntarse qué quiere y para dónde quiere ir o qué quiero mostrar. Cuando hablas de esta versatilidad, porque obviamente en la preproducción, o sea, vas viendo las posibilidades que tenés, y esto de la versatilidad, por ejemplo, de decir, bueno, tengo este objetivo inicial, pero como que te pregunto a vos desde tu experiencia, digo, tengo este objetivo inicial, pero no sé, ¿te ha pasado que por ahí dijiste, bueno, tuve que tener versatilidad, tuve que ceder algunas cosas que de repente no las pensaba o no quería o eso quería, porque estabas hablando de eso. Si a veces uno tiene una idea muy fija o quiero esto y quiero esto y quiero esto, y hay veces que pasa que sí, está clarísimo, está clarísimo. No, a ver, la producción ejecutiva no tiene esas potestades. O sea, salvo que el productor ejecutivo o la productora sean los dueños del proyecto o los autores. Pero digamos,
el productor ejecutivo es un cuando digo productores en genérico, productor, Sí. productora, es un nexo, un vaso comunicante, un puente entre las ideas y los hechos, entre los equipos creativos, la dirección, la coreografía, y entre un proyecto y el producto escénico, entre un producto escénico y el público. Es un nexo, es un articulador, un facilitador. No es, o sea, salvo que, vuelvo a repetir, que el proyecto sea mío, yo que sé, quiero hacer un Hamlet y la llamo a Andrea, ¿querés dirigirlo? Bueno, y no sé qué, y yo compré los derechos, no compré ningún derecho, perdón. Bueno, nada, dominio público, pero no importa, bueno, y hacemos tal, eso es otra cosa, pero soy el promotor, es diferente. El productor ejecutivo no es promotor, el productor o productor ejecutivo son o debieran ser, no sé si son, los traductores. A mí me gusta mucho usar esa palabra. Los traductores de las ideas de los promotores de un proyecto. ¿En qué cosa? En un conjunto de acciones de gestión de la producción para que el proyecto se materialice y para que el producto escénico se encuentre con su público, con su entorno, etcétera, etcétera. Entonces, la traducción tiene que ver con, primero, poder entender distintos lenguajes o idiomas o dialectos que existen. Porque en artes escénicas no hay un solo lenguaje, hay muchos idiomas, dialectos. Digo, en lo artístico uno dice, bueno, hay un lenguaje artístico, un lenguaje técnico. No. En lo artístico se abren otros dialectos. La dirección o la coreografía van a ser lenguajes diferentes. El intérprete, uno dice el intérprete, no. La actriz, el actor van a tener un lenguaje, el bailarín o bailarina otro, el músico o música otro, el performer otro, y así sucesivamente. Entonces son lenguajes o dialectos. Después, la escenografía es un lenguaje, el diseño creativo, el vestuario, la iluminación. Lo mismo con la técnica, no es lo mismo un maquinista que un utilero o que un operador de luces, yo qué sé. Entonces, cuanto más idiomas conozcamos, por eso digo de la versatilidad y la flexibilidad y cómo llenarse de información, de conocimientos, cuanto más esponjas seamos, mejores profesionales podemos hacer. No para hacer todo, porque no es eso tampoco, sino para entender de todo. Claro. Para tratar de entender y poder generar diálogos. Si Andrea es directora y yo no entiendo de dirección y soy productor ejecutivo, y Andrea me dice, mirá, yo quisiera que en la sala entrase un barco y que se inundase todo y el público se ahogase y viviésemos la experiencia del Titanic y no sé qué, y claro, es maravilloso la idea de Andrea. Ahora, eso no lo podemos hacer ni siquiera en el teatro ópera, ¿sí? Y matar al público y todo eso. Entonces, si yo no supiese, no le puedo decir nada. Ahora, si yo tengo conocimientos que me permitan entablar un diálogo, porque esto es el diálogo, y yo le puedo decir, mirá, André, la idea es buenísima, pero tal vez tengamos que hacerla por videomapping, porque agua en un teatro no podemos meter, destruiríamos el teatro uno por función. Entonces digo, tenemos que pensar en alternativas. ¿Vos a dónde querés llegar? ¿Cuál es tu idea? Que el espectador viva esa sensación de ahogo, no sé qué. Bueno, iremos pensando juntos para tratar de resolver. Yo le tengo que facilitar la idea. Ahora, a la pregunta que me hacía Marita, si de repente el proyecto no el objetivo, porque si no está claro el objetivo es difícil, ahora por ahí lo hablamos un minuto antes de terminar. Pero digo, si el proyecto a mí no me mueve o hay algo que, por eso yo hablo, si lean, si pueden, o no sé si en el resumen estaba, el porqué, cuando hablo de los porqués, los motivos por los que uno no solo elige tal proyecto, sino además por los que uno hace o no hace el proyecto. Entonces hablo de las personas, del proyecto en sí mismo. Las famosas P. Exactamente, las 5 P. Entonces, una cosa es, yo si no me sentía, quiero decir, si no me siento a gusto con el proyecto, obviamente el objetivo no puede cambiar en mitad del camino, porque si no, no es un objetivo. Claro. Si decimos que el objetivo es el destino final del viaje, tiene que estar bien trazado. Por eso hablo de 3 preguntas iniciales que son la base de lo que vamos a empezar a construir, que son, ¿qué proyecto? ¿Por qué? El motivo, la fundamentación, y para qué el objetivo. Metas y objetivos. Metas son las estaciones intermedias, objetivo el destino final. Esas son las 3 preguntas base.
Y a partir de ahí empezamos a construir o a proyectar. Y aparecen las 10 preguntas del prediseño, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo? ¿Con qué? Para todas esas. Entonces, pero se va construyendo capas. Pero si no tenemos sólida los cimientos, que son motivos, objetivos y el proyecto, básicamente, pero son objetivos fundamentalmente, no sabemos a dónde ir y tenemos que encarar un viaje juntos, donde además tenemos que poner dinero, por ahí invertir, tenemos que salir a buscar dinero, comprometemos a otras gentes, si no sabemos a dónde ir, ¿sí? Entonces, el objetivo no puede cambiar. Si cambia, en realidad, es porque algo estuvo mal pensado de antes. ¿Sí? No es que no puede cambiar, pero quiero decir, nos equivocamos fiero, porque es una de las primeras cosas de la preproducción. Clarísimo, clarísimo. No, genial. Bueno. Además, no puedo dejar de hacer el paralelo con la construcción del actor, la actriz con el personaje, ¿no? O sea, es todo el tiempo me lleva me imagino en el escenario pensando en cómo construir un personaje y todo el tiempo estoy haciendo la relación. Así que es clarísimo y espero que ustedes puedan trasladarlo, ¿no? Dale, Jean, sí. Y Perdón, no, yo te quería preguntar, Gustavo, en toda la historia que contás, ¿dónde queda el Gustavo actor, no? O sea, con todo lo que nos contaste, es como, ¿nunca te tentaste en querer actuar en alguna de esas producciones? ¿O qué pasó en el medio? ¿Si seguiste actuando? ¿O qué hacés? ¿O qué hiciste? Esa parte es como, me tienta saber qué fue lo que pasó. Me pasó al principio, sí, cuando estaba en la fundación. Eso me pasaba mucho al principio, ¿viste? Quería estar con Urdapilleta y Tortonese ahí en el escenario, o con los Messi, pero bueno, nada. Pero hicimos alguna cosa de la Faraguapela, un par de, así, unas funciones muy poquitas, así, pero para despuntar el vicio. Despuntar el vicio, no me salía la palabra. Despuntar el vicio, pero no, yo dejé, y hay algo que me di cuenta también con el trayecto, el camino y todo eso, que uno no puede hacer de todo, sobre todo en artes escénicas, uno tiene que, digo, yo considero eso, no tiene por qué ser así para todos, digo, uno tiene que especializarse, si quiere, cuanto más profesional quiere ser, en los mundos hegemónicos de lo público y lo empresarial, no, el actor no hace la maquinaria y la maquilladora no se pone a actuar y no sé qué, entonces, bueno, cada uno hace algo, un rol específico. Yo te llamo a vos, Gianluca, para actuar, no te llamo para que hagas de utilero, te voy a llamar como actor porque egresaste de bla, bla, bla. Bueno, y a cada uno de ustedes. Entonces, eso a mí me fue, llamémosle purificando, como, sí. Delineando, está perfecto. Delineando y sacándome cosas de encima que me eran cargas que decía, sí, al principio yo no tenía, como decía mi abuela, hormigas en el culo, perdón la palabra, ¿no? Hormigas en el culo, porque quería estar ahí, me movía, no sé. Y después se me fue pasando, y también entendí que a la producción, el productor o la productora ejecutiva tienen que tener el ego muy bajo. Muy bajo quiero decir, no bajo de caído, relajado. Porque nosotros no somos los que debemos recibir los aplausos, más allá que queremos, que nos gusta, que nos quieran y todo eso. Pero digo, no, nosotros tenemos que servir en el sentido no de servir, de atender, es decir, de facilitar para que el proyecto se materialice y se logre, y que toda esa conjunción sea articulada. Después, si recibimos aplausos, mejor. Si alguien viene y te dice, che, gracias por lo que hiciste, genial. Pero no es el fin, no es, o sea, yo suelo decir, creo que en algún artículo lo dije, no sé si está en la página web, pero en algún artículo lo dije, que el mejor trabajo, yo considero el mejor trabajo de la producción ejecutiva cuando es invisible a los otros. Claro, es como la dirección de un espectáculo. Totalmente. Claro. No se tiene que, o sea, el muy buen trabajo nuestro es cuando no se nota y las cosas salen como por arte de magia, y que en realidad no es ningún arte de magia, es un trabajo que uno hace, pero que el ego lo tiene muy relajado para que los que reciban y lo que merezcan, y eso, básicamente. El mayor logro es
sentir que el espectáculo y el público se amalgaman, viven una experiencia, y esa experiencia a mí me emociona, digo, nada, eso ya para mí es suficiente. En ese Qué sentido. lindo, qué lindo. Bueno, Qué lindo, gracias. qué lindo. Sí, sí, después, Sí. nada, a veces en el San Martín decís, no quiero ser actor, no, o sea, hice bien, no, en serio, me pasaba al principio, que es difícil, digo, porque era joven también, yo empecé muy joven en esto, entonces empecé muy joven en la producción, y en la actuación también, porque yo sí en la producción, entonces al principio era como muy, era una lucha tampoco terrible, pero una lucha, porque decía, no, yo en vez de estar acá en la función de tal espectáculo que produje, hubiese estado actuando no sé dónde, y Claro. al principio pasaba. Pero después, nada, el tiempo lo va, si uno lo tiene canalizado en ese sentido, si realmente encontró su lugar en el mundo de las artes escénicas, como me pasó a mí, bueno, ya está, uno se siente cómodo en eso y navega. Si me preguntas ahora, ¿volverías a actuar si te invito, no sé qué? Sí, para un cumpleaños, para una cosa así, lo haría, pero más para divertirme que para otra cosa, no Para porque... vivir de la profesión, claro. Claro, no, para nada, para nada. Bueno, y así como empezó Euge, va a cerrar Euge con su pregunta. Muy bien, Hacemos muy bien. Dale. No, yo te quería preguntar quizás, llevando más todo el tema de la preproducción, la producción, quizás más hacia el autogestivo y cuando son 5 actores Sí. que se juntan y que quieren hacer algo y bueno, que no cuentan quizás con recursos económicos o que no cuentan con, bueno, gente que les pueda hacer la escenografía. ¿Cómo transformarnos quizás nosotros los actores en eso o qué consejos nos podrías brindar como para lograr una buena producción teatral? Nada, básicamente eso sería. Pregunta difícil también para hacer la última. Claro, Estamos viste, te la picando. teníamos En todo caso, preparada. después hablamos con Andrea y por ahí organizamos otra charla, no tengo Dale, problema, con dale. gusto, con gusto. Bueno, gracias. A ver, no, por favor. A ver, me parece que a veces pecamos, en general, digo, en lo autogestivo estoy hablando, pecamos por decir, no tenemos recursos, ¿cómo hacemos? Somos pobrecitos, no sé qué, ¿cómo hacemos para llevar adelante? Pero no es peyorativo, me incluyo cuando estaba en los proyectos autogestivos. Y en realidad, me parece que el recurso que falta es la creatividad. Porque, por ejemplo, vos estás estudiando actuación, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, en el Instituto de Arte de Avellaneda, ¿hay otras carreras aparte de actuación? En el mismo instituto que estudian los chicos está titiritero, actor titiritero. Bueno, titiritero, pero bueno, no importa, digo, más allá de eso. Pero hay escuelas de escenografía o instituciones que dan clases de escenografía, no en Avellaneda, digo, en general estoy hablando, ¿no? Sí. Hay de vestuario, hay carreras de dirección, de dramaturgia. Ellos dentro de la misma carrera tienen esas disciplinas, esas áreas. Bueno, por eso. Entonces, digo, muchas veces cuando yo trabajo con colectivos teatrales, sobre todo en el diagnóstico, yo soy asistente técnico del instituto y he dado ese tipo de trabajos, de análisis, digo, yo les digo, no es falta de recursos, no se hagan los pobrecitos, ninguno de nosotros somos pobrecitos. Si queremos hacer un proyecto, ya de por sí somos ricos, ¿sí? Primeramente. Lo que tenemos es falta de recursos creativos, porque digo, ¿por qué no llamar? O sea, obviamente si querés llamar a Renata Yuyen, que es amiga, para que te haga el vestuario, y tal vez Renata puede decir que no, pero tal vez te dice que sí, porque por ahí hace mucho que no hace un proyecto autogestivo y por ahí le caíste bárbaro, Eugenia, y te dice, ay, bueno, dale, yo qué sé. Entonces, el no ya lo tenés, ¿por qué? Pero lo otro es, ¿sabés que hay un montón de escuelas de escenografía o de vestuario, de iluminación, no sé qué, etcétera? ¿Por qué no acercarse o proponer alumnos avanzados de esas carreras e invitarlos a hacer una experiencia? Lo mismo con marketing, cuando me hablan de público, no, el público, nosotros no tenemos recursos para marketing. No, anda a una escuela, a una universidad, alumnos avanzados de marketing de 4º, 5º año, los puedes invitar a hacer un trabajo de campo, porque ellos es todo académico, teórico. Tráelo a hacer un trabajo de campo para estudiar, hacer una base de datos, estudiar tus públicos,
Y eso es simplemente nexo, relación, eso es gestión. Eso es gestión como de la los producción. estudiantes de cine que nos vienen a buscar a los actores. Claro, exacto, para hacer sus cortos, sus experiencias, claro, es exactamente lo mismo. Entonces, en el cine está más acostumbrado, pero el cine depende de la técnica. Nosotros no dependemos de la técnica, nosotros podemos salir acá al parque y hacemos una obra, digamos. No necesitamos, nos ponemos una linterna, nos iluminamos, nos traemos la ropa de casa, yo qué sé, podemos hacer una performance y ya está. El cine, el audiovisual, esta técnica, lamentablemente, pero aún así, la lógica que dice Andrés así, los directores o directoras buscan actores para hacer su primera experiencia, trabajar, porque entienden una cierta lógica. En lo autogestivo debiera entenderse lo mismo. Creo que, obviamente, nosotros si no tenemos recursos económicos, habrá que salir a buscarlos, digamos. No digo que sea fácil, pero, a ver, pero primero hay que saber cuánto sale el proyecto. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta el proyecto que queremos hacer? Bueno, ¿cuánto cuesta? Tanto. ¿Cuánto podemos poner entre todos nosotros? Tanto. Bueno, hay que salir a buscar el resto, entre la boletería y no sé qué. Bueno, entendiendo además que el campo artístico, el campo escénico, es muy difícil, y que así como los empresarios o las empresarias y un teatro público tienen dificultades económicas a veces, no en pandemia es un horror, pero digo, en habitual, ¿por qué no lo va a tener un proyecto autogestivo? Digo, las dificultades son en escalas, pero son las mismas, ¿sí? En una escala grande necesitas recurrir o más recursos, en una escala más pequeña necesitas menos recursos, pero aún así para nosotros la magnitud es enorme, porque si un proyecto, no sé, sale 50.000 pesos, no sé cuánto puede salir, digo por decir cualquier cosa, bueno, ¿de dónde sacamos 50.000 pesos nosotros? Bueno, pondremos 1.000 pesos cada uno, le pedimos a papá, mamá 1.000 pesos, y después salimos a buscar un subsidio al instituto, Proteatro, no sé dónde, o no, Proteatro en provincia no, pero bueno, el que sea, digo, el Instituto de Cultura de la provincia, lo que sea. Entonces, y veremos, y por ahí hay que adaptar el proyecto, hacerlo más pequeño, o por ahí pensarlo de antes. Eso tiene que ver con lo que yo llamo diseño de la producción, que también es o sea, que tiene que ver con justamente diseñar el proyecto de la mejor manera posible, pero también pensando en los recursos, conocimientos, capacidades que tenemos para hacerlo. Porque soñar con viajar a la Luna está genial, pero ahora viajar a la Luna no se puede tan fácilmente, más allá de los recursos. Ponele que te dan los recursos. Si no tenemos conocimiento, no tenemos forma. ¿Se entiende? Es una conjunción de cosas. Así es. En serio, no, por favor, en serio, André, si quieren de acá a 2 semanas, una cosa así, no tengo ningún problema, en serio. Bueno, genial, Si genial. quieren, Nosotros... sin compromiso, pero... Ay, qué lindo. Muchas gracias. Un placer. No, por favor. No, placer también estar con ustedes e intercambiar. Genial, genial. Sí. Realmente muy esclarecedor, y desde la experiencia. Ahora vamos a hacer con cada grupo, ellos están en 3 obras, serán espectáculos, y vamos a tener una charla en cada clase y con todo el equipo, y la idea un poco entonces ver cómo podemos derivar esto en cada uno de los materiales de los chicos, y por ahí cuando terminamos esos encuentros, que tengo previsto 3 encuentros individuales, por ahí volvemos a hacer, a tomar tu ofrecimiento. ¿Les parece? Con mucho gusto. Con mucho gusto. Bueno, vamos a abrir los micrófonos con un gracias y un aplauso inmenso para este hombre. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Placer. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Chao.